Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación en C y vamos a conocer una aplicación que nos va a servir para depurar programas. Se denomina GDB y es una aplicación del proyecto GNU. Entonces, hasta el momento pues hemos visto una serie de conceptos en C, como son los punteros, además de sintaxis que se utiliza en C, y lo que vamos a hacer ahora pues es conocer esta aplicación denominada GDB, como ya he dicho anteriormente, que nos va a ayudar a depurar nuestros programas. Por ejemplo, si estamos en un ciclo o no se realiza lo que nosotros deseamos, por ejemplo, sumar todos los números y de repente la suma da cero cuando los elementos del array son distintos de cero, pues y son positivos. Por ejemplo, pues no sabemos por qué ocurre eso, entonces con el GDB pues podemos analizar, por ejemplo, qué valor tiene tal variable en tal momento, o establecer puntos de ruptura en algún lugar donde creamos donde ocurre el error. Bueno, en fin, una serie de cosas que nos van a permitir o nos van a facilitar la depuración de nuestro código. Entonces, lo primero que tenemos en mente son una serie de preguntas que nos vienen a la cabeza. Por ejemplo, ¿qué significa depurar un programa? Pues daremos respuesta a eso a lo largo del vídeo, que es un depurador de aplicaciones o debugger. Y, por ejemplo, he escuchado el término GDB y GDC, pero no sé qué significan estas siglas o en qué se diferencian. Y otra pregunta es si es necesario utilizar depuradores. Bien, la herramienta de depuración. Un depurador o debugger es una aplicación. Un depurador de aplicaciones es una aplicación, es decir, tenemos una aplicación a la cual le vamos a aplicar un proceso a través de otra aplicación. Esa otra aplicación es lo que conocemos como debugger y nos facilita la tarea de búsqueda de errores en nuestros programas, ofreciéndonos información útil a la hora de ejecutar un programa para ayudarnos a encontrar la problemática. Algunos ejemplos conocidos de depuradores pues son el GDB, el IDB de Intel, el Softice y el WinDebugger. Bien, la depuración de los programas. Depurar un programa tiene como principal objetivo la eliminación de todos los posibles errores que puedan existir en un programa o binario. La depuración de un programa se lleva a cabo cuando al ejecutarlo nos damos cuenta de que su ejecución no persigue el objetivo que nosotros tenemos en mente. Por tanto, nosotros depuramos programas para corregir errores de concepto o semántica, pero no para corregir errores de sintaxis. Esto es una idea muy clara y que nos sirve para decir que un depurador va a solucionar problemas de nuestro programa en tiempo de ejecución. Errores de sintaxis ya son culpa nuestra y además simplemente el compilador no va a compilar un programa donde nuestra sintaxis o por tipos o lo que sea, pues no va a permitir que se compile ese programa y por lo tanto pues ya tendremos una referencia con la misma compilación. Bien, pero por ejemplo en C pues puede haber errores de acceso a memoria y eso no lo podemos controlar tan fácilmente simplemente con la compilación, básicamente porque esos errores ocurren en tiempo de ejecución. La compilación es exitosa, todo el código es correcto, pero hacemos accesos inválidos a memoria y por lo tanto pues ahí ya podemos tener un error. Y eso es en tiempo de ejecución y para eso utilizamos programas como los depuradores. Bien, además de otros programas como puede ser Valgrind, pues que nos ayudan a ver, por ejemplo, pérdida de memoria o el uso incorrecto en definitiva de la memoria dinámica, claro. Las siglas GDB y GDC. Las siglas GDB provienen de GNU Debugger, una aplicación del proyecto GNU que nos sirve para depurar nuestros binarios. Por otra parte, las siglas GCC provienen del compilador del proyecto GNU, es decir, el GNU Compiler, que soporta diversos lenguajes como C, C++, Objective-C, Java, el nuevo Go, además de incluir diversas librerías. Por lo tanto, GDB es una aplicación que nos permite corregir errores en nuestras aplicaciones en tiempo de ejecución y GDC es el programa que traduce el código fuente, en este caso por ejemplo sería C, a código máquina específico para el procesador que esté utilizando nuestra máquina. Bien, GDB es una aplicación que se ejecuta bajo una línea de comandos y nos permite depurar otras aplicaciones. Algunas de las características que implementa o que dispone este programa pues son incluir argumentos a la hora de correr ejecutables, de ejecutar
programas, establecer puntos de ruptura condicionados, examinar lo que ocurre cuando el binario se detiene, hacer cambios en el programa en la propia ejecución y una depuración remota. Es decir, bueno, tiene diversas características que podéis buscar en Google y evidentemente vais a poder utilizarlas. Bien. Una cosa importante, sobre todo a la hora de empezar a utilizar GDB o esta aplicación, pues es lo que conocemos como el Quick Reference o la tarjeta de referencia de GDB. Esa tarjeta nos sirve de apoyo para trabajar con GDB y sobre todo, evidentemente, cuando empezamos. Incluye instrucciones más habituales a usar en GDB y aquí pues se ve un pequeño trozo de esa tarjeta y bueno, nos viene una serie de comandos y parámetros y simplemente unas líneas para saber qué significa. Evidentemente, si queremos más información, pues miramos el man y ya lo tenemos, o simplemente buscamos en Google para evidentemente investigar más sobre este depurador. Bien, pues eso es todo por este vídeo y lo que haremos en futuros vídeos pues va a ser algunas pruebas para empezar a ver los parámetros que utiliza este GDB o bueno, los comandos que tiene para ver cómo se utiliza y sobre todo para entender lo que estamos haciendo, qué significa depurar un programa, viéndolo como ejemplo. Esto sobre todo pues nos va a servir para evidentemente depurar nuestros programas, pero nosotros simplemente vamos a ver un pequeño ejemplo y luego siempre que programemos en algún lenguaje pues vamos a poder utilizar este depurador y evidentemente nos va a ser más fácil la depuración de nuestros programas. Y bien, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, darle a favoritos y también podéis suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en un próximo vídeo.